Había escuchado de una compañera que tuvo que irse a los 2 meses de alquilar un departamento por calle Bolívar dentro de una casa antigua que había en la zona. Nos había contado de la aparición del alma de una mujer que se paseaba por la casa. Era una casa que tenía en la parte de adelante la casa original, y por un pasillo hacia el costado, en el fondo, habían 2 pequeños departamentos que tenían 2 habitaciones, una pequeña cocina, comedor y el bañito. Tanto esta compañera como los otros chicos que vivían allí en esta casa departamento habían visto en algunas oportunidades a aquella mujer vagar por la propiedad. Le habían contado a ella, esta compañera que no resistió y se cambió, que una noche había quedado sola en el departamento estudiando y que comenzó a correr el viento. Entonces ella salió al patio, que estaba, iluminado por un foco pequeño que tenían en la galería, y luego tenían un fondo con un par de plantas. La soga estaba hacia la parte del fondo, y que cuando fue a levantar su ropa de la soga, dice que vio a una mujer, se quedó paralizada por un instante, con mucho miedo. Luego reaccionó, se dio vuelta y salió corriendo para meterse en su departamento, cerró la puerta, y que cuando estaba en la cama, aquella mujer estaba parada en uno de los rincones de la habitación. Se dio cuenta porque hizo un sonido como golpeando la palma de la mano contra la pared, y la vio allí, dentro de su habitación. Comenzó a gritar desesperada y dice que vio aquella ánima desvaneciéndose hasta desaparecer. No fue ella la única en verla, también lo vieron su compañera de departamento y los chicos que estaban en el otro departamento también. La habían visto en otra oportunidad. Y por eso uno siente un poco de miedo, pero nunca piensa que pueda pasarle a uno. En aquella oportunidad, en el año 97, me ocurrió por primera vez este hecho. Me ocurrió una noche de viernes. Yo volví a ese departamento, teníamos que pasar por un pasillo al costado, un pasillo que tendría unos 7 metros más o menos, y que estaba muy poco iluminado. Y yo muchas veces sentía miedo de pasar por allí, ¿no? Cuando volvía sola. Cuando estaba con mis compañeras o con amigos, le pedía que se quedaran en la puerta, que era como un portoncito de tela, hasta que yo llegara al fondo. Volví al departamento para sacar algunas cosas porque iba a quedarme en la casa de una compañera. Estábamos preparando un trabajo, me iba a quedar allí. Yo dormía en la única habitación que teníamos con otra chica que también era de Santiago. Ella era de la banda. Cuando volví allí al departamento eran aproximadamente la 1 de la mañana. Recuerdo que entré a la habitación para llevar algunas cosas antes de volver a salir, pero no encendí la luz, ya que mi compañera estaba durmiendo. Entonces dejé la luz de aquella pequeña cocina-comedor que teníamos prendida para poder ver un poco dentro de la habitación donde yo tenía algunos libros. Estuve varios minutos en el cuarto, casi a oscuras, buscando algo de ropa y un libro en particular, no apenas iluminada por aquella poca luz que entraba de la cocina. Cuando estaba sacando el libro, que estaba en la mesa de luz, algo muy frío me tocó la pierna. Me llevé un susto tremendo. Pero cuando miré vi la mano de mi amiga fuera de la cama y me llamó la atención que estuviera tan fría, ¿no? Porque lo sentí intensamente. Entonces yo le tomé la mano
y noté que estaba helada, algo muy extraño, ya que estábamos en el mes de noviembre. Ya para entonces hacía un poco de calor. Y me asusté, pensé que podía sentirse mal, que estaba enferma. Y la hablé 2 veces, como para despertarla. Con la poca luz que había, no veía muy bien, y la moví para despertarla. Y no me respondió. Entonces encendí la lamparita de mi mesa de luz, y al volverme hacia ella, vi en lugar de mi amiga a una mujer muy vieja, con un rostro demacrado, arrugado y con el cabello blanco, canoso. Di un grito tremendo y ella, en la cama tapada, comenzó a reírse. Mientras retrocedía hacia la pared, vi aquello como si sucediera todo en cámara lenta. Salí corriendo de la habitación. Cuando reaccioné, tiré todo lo que tenía delante, porque ni siquiera me fijé, tenía y sentía tanto miedo que solamente quería irme de allí. Cuando pude reaccionar, corrí y salí sin cerrar nada, por supuesto. Afuera estaba mi compañera, estaba con su padre en el auto. Y me dio hasta vergüenza llegar y contarles, pero estaba tan nerviosa, tan asustada, que me preguntaron qué me pasaba. Yo casi no podía hablar, traté de tranquilizarme, les dije que nada. Y apenas pude hablar. Cuando me tranquilicé un poco, le conté a ella, cuando quedamos a solas. Era tanto el miedo que tenía que me costaba moverme, aún estando ya en el departamento, en la casa de mi compañera. Aquella noche casi no pude dormir. Nos habíamos quedado haciendo un trabajo. Yo, la verdad, no estaba en condiciones. Pero aún así, como a las 4 de la mañana, nos acostamos a dormir. Ella apagó la luz, recuerdo, y yo rogaba que no lo hiciera, y hasta sentí vergüenza de pedirle que no apagara la luz. Cuando apagó la luz, me sentí otra vez con mucho miedo. Pero gracias a Dios allí no me pasó nada. Al día siguiente, ya de día, cerca del mediodía en realidad, volví a mi departamento. Y allí estaban mi otra compañera que vivía conmigo y una amiga nuestra también, que me preguntaron qué es lo que había pasado, por qué había dejado todo tirado y la puerta sin llave. Yo me senté luego de mirar la habitación, de mirar el departamentito, que no había nada extraño, y le conté aquella experiencia por la que había pasado esa noche anterior. Mi amiga me decía que por favor, que no le mintiera, que le dijera que era una broma, pero era real, y se asustaron mucho. Pero yo noté algo en mi compañera de cuarto. Mariana estaba callada, hacía muy pocos comentarios. Yo no quería quedarme a dormir ahí esa noche, así que le dije a ella que no lo hiciera tampoco, que yo me iba a ir a la casa de una amiga en la que me había quedado la noche anterior y me iba a quedar un par de días allí. El miércoles, cuando volví, estaba Mariana sola, estaba tomando un té y me dijo:
¿Te acordás que hace unos meses te conté que muchas veces cuando estaba sola en el departamento veía a alguien cerca mío? Y recordé aquello, que yo en ese instante o en el momento en el que ella me lo contó, le dije que bueno, podía ser una sensación o tal vez lo había soñado, pero lo recordé en ese momento recién. Ella me dijo, bueno, esa mujer que vos viste es a quien yo veía. Me contó entonces que 1 año y medio atrás, aproximadamente, junto a una amiga de su barrio, ella se había iniciado en la magia, porque su tía lo hacía desde hacía mucho tiempo. Me contó que se había arrepentido, que sintió miedo, que luego no quiso hacerlo porque vio cosas muy feas, sobre todo cuando uno tenía que, en algunos trabajos, renegar de su fe y de Dios, y sintió miedo y abandonó justamente porque tenía miedo. Una noche en particular, dicen que fueron hasta un cementerio que está pasando la zona de Fernández, y en la parte de atrás, que era ya prácticamente monte, donde no había nada, dice que junto al tronco de un árbol cavaron un pozo donde ellas entraban sentadas, es decir, el pozo no las tapaba para nada, sino era como un pozo de no más de 40 centímetros, pero que allí dentro hicieron fuego con leña y hacían una invocación. Ella veía sobre las llamas la silueta de una persona que parecía quejarse de mucho dolor, pero la veía claramente, y que de inmediato, ante aquellos conjuros, esos trabajos que ellos estaban haciendo, esa invocación que estaban haciendo aquellas mujeres y su amiga, comenzaron a sentir lamento y sintió mucho miedo. En ese momento decidió no volver a hacerlo. Me contó entonces aquella experiencia y me contó que sentía mucho miedo, porque desde entonces ella podía ver algunos espíritus y que sentía miedo, pero era como si buscaran atormentarla, porque ella había participado en eso. Yo desde ese día creía ver a aquella mujer en todos lados, no quería quedarme sola en el departamento, y mucho menos con mi compañera al saber lo que había sucedido, ¿no? Lo que ella había hecho. Pasó el tiempo y me volví a mi casa cuando finalizó el año, no faltaba mucho. Y recuerdo que hablando, luego de una charla, lo único que pude aconsejarle era que se acerque a la iglesia, que hablara con un sacerdote, que fuera. Y al tiempo la vi. El año siguiente la encontré de nuevo en la facultad. Eventualmente la encontré después en otros lugares. Y me contó que había comenzado a ir a una parroquia donde había un sacerdote que le hacía acompañamiento espiritual, que se sentía mejor. De a poco fue desapareciendo esa mujer y aquellos espíritus que la atormentaban. Y yo me alegré mucho por eso. Me alegré mucho por eso. Bueno, pasó todo ese año y la vi mucho mejor. Definitivamente arrepentida de lo que había hecho, encontró amparo en Dios, y esta es una apreciación mía, la perdonó y la acompañó. Ojalá, porque después de que ella volvió a su casa, no volví a verla nunca más.